Un saludo tengan todos los estudiantes, de igual manera padres y docentes que nos acompañan. Nos reencontramos acá en el 2021, en este nuevo año, lleno de esperanza y de optimismo en la realización de los proyectos, ya sean individuales o inclusive colectivos, que todos nosotros nos proponemos. Hay una condición indispensable que resulta que cada proyecto individual forma parte de ese gran proyecto que es la nación cubana. Pero ese gran proyecto no se logra si junto a él, junto al deseo de quererlo forjar, no van acompañadas la resistencia, la persistencia y la lucha. Claro está, es importante que ustedes tengan definido bien qué ideales para entonces derivar en qué comportamiento. Y cuando establezcan esa relación entre idealidad y comportamiento, nos estaremos de nuevo reencontrando en la cultura política. Y de la cultura política queremos nosotros comentarles algunos elementos que hoy tenemos a bien llevarles y que comenzamos mostrándoles, como siempre le hemos dicho, una imagen que ustedes deben de observar. En términos esenciales, ¿qué observamos? En correspondencia con lo que observamos, ¿cómo pensamos? ¿Cuánto sentimos? ¿Cómo se evidencian este sentimiento, pensamiento y observación en términos de comportamiento? Y para ustedes, ¿qué es lo que pueden ver ustedes? ¿Cuál es la verdad de todo? ¿Se observa un 6 o se observa un 9? ¿Por qué algunos observan un 6 y otros observan un 9? Evidente, ahí está la enseñanza. El conocimiento y el saber responde a los condicionamientos, a los contextos en el que se desarrolla. El que observa una cosa no está errado en correspondencia con el que observa otros sujetos. Por lo tanto, son conocimientos que responden a sus condicionamientos. Eso es importante porque es esencial entender que su saber y su conocimiento, su verdad enarbolada, responde al contexto, a las condiciones históricas en las que usted se desenvuelve. Por tanto, es importante seguir observando y decir, en términos generales, cuál es mi verdad, cuál es nuestra verdad. Aquellos que observan un lado del objeto en cuestión pudieran ver un rectángulo y estarían equivocándose. Aquellos que pueden ver el frente de ese objeto pudieran ver un semicírculo o un círculo y están equivocados. Entonces, ¿qué quiere decir esto? ¿Cómo se observa? ¿Cómo es posible entender la verdad científica, el conocimiento científico? ¿Cómo es posible llegar a ello? De ello encontramos entonces algunos pensadores, algunos escritores que enuncian determinados principios, tal como el autor, novelista y ensayista, que plantea, solo hay una verdad absoluta, que esta verdad es relativa. ¿Es relativa? Si es relativa toda verdad, sencillamente ustedes y nosotros existimos de manera relativa. El origen de las especies es un saber relativo. El conocimiento de que el Sol es el centro del universo y la Tierra gira en torno a ella es una verdad relativa. Pues precisamente que no. Son verdades absolutas. Es un saber científico y es un saber demostrado científicamente. Eso implica en los comportamientos. Inclusive el propio hecho de expresar lo que está enunciando revela una concepción de entender la vida de manera absoluta y no como lo enarbola, que es en sentido general lo relativo de la expresión. De esta manera así nacen otros elementos. ¿Cuál es la ley del socialismo? ¿Cuál era la ley del socialismo? Se plantea, y les permito leer para que ustedes reflexionen conmigo, la ley económica fundamental del socialismo es la satisfacción cada vez más completa de las necesidades materiales y culturales del pueblo, mediante el desarrollo y perfeccionamiento ininterrumpido de la producción social. ¿Esto es una verdad relativa o verdad absoluta? Pues evidentemente es una verdad relativa, porque desde la vida actual
desde las condiciones históricas en las que se encuentran los seres humanos hoy en el contexto actual, usted no puede satisfacer todas las necesidades crecientes de los sujetos. Usted debe de satisfacer solo las necesidades esenciales, porque hay un presupuesto esencial que tiene que ver con el medio ambiente que le está asignando a usted determinadas limitaciones. Los seres humanos somos resultados del contexto en el cual nos desenvolvemos. Y una vez que de manera agresiva influimos sobre esas condiciones naturales, pues ese se revierte sobre nosotros mismos, afectando nuestra propia existencia. Por lo tanto, vean cómo es limitado esta condición, que sin embargo nació como un principio de lograr la satisfacción de todas las necesidades del ser humano. Hoy por hoy, cualquier régimen social planteado no puede aspirar a satisfacer todas sus necesidades, sino aquellas necesidades esenciales. El medio ambiente lo limita y por eso toma distancia del sistema capitalista. Por eso toma distancia del sistema capitalista cuando plantea, es decir, que todo es posible venderlo, que todo debe ser objeto del mercado, que todo debe ser producido como mercancía y que la condición esencial del ser humano es consumir. El sistema socialista tiene que ser racional y tiene que ser racional porque no puede agotar todos sus recursos, sino reproduce la propia concepción despilfarradora y depredadora del sistema capitalista. Y esa es la gran diferencia entre un sistema y otro, que no nació de esa manera. Es decir, el sistema socialista nació desde la lógica de romper la explotación, pero afianzando la lógica de consumir todo lo que es necesario para el ser humano. Y evidentemente desde esa perspectiva no es posible continuar el desarrollo de la existencia humana. Dichos estos elementos, podemos entonces incursionar en los hechos. ¿Qué ocurrió un 4 de enero de 1643? Pues nada, que el natalicio de Isaac Newton, un físico, filósofo y matemático inglés que describió la ley de gravitación universal y fue el autor de la obra Principios Matemáticos de la Filosofía Natural. ¿Y qué tiene que ver Isaac Newton con la cultura política? ¿Qué tiene que ver Isaac Newton con el sistema de ideas y los comportamientos? Que en su lógica es el creador de las 3 leyes de la mecánica, cuya tercera ley tiene que ver con la relación entre la acción y la reacción. Dice Newton, como ley, toda acción lleva implícito una reacción de igual magnitud. Y eso afecta, o por lo menos determina las maneras de comportarse de los seres humanos. Porque quiere decir que a toda acción tiene que ver una reacción de igual magnitud. Y en la sociedad, evidentemente, toda acción de la revolución implicará una reacción de igual magnitud de la contrarrevolución. Es importante escuchar esto, porque a veces pensamos y militamos en cuestionamientos que favorecen más las posiciones de la contrarrevolución que aquellas que justifican evidentemente los principios revolucionarios. Y no es que no se quiera cuestionar la realidad. El marxismo es un cuestionamiento revolucionario sobre el entorno y sobre la acción del ser humano. Es una actividad valorativa en sí misma. Pero no quiere decir que nosotros comulguemos con aquellas ideas que como reacción al proceso revolucionario, pues evidentemente se plantea a aquellos que disienten de ella. Es curioso y es esencial entenderlo, porque todo lo que haga un proceso revolucionario será cuestionado por aquellos que no comparten en esencia ese proceso revolucionario. Cualquier cosa que se haga, desde una simple ley hasta sencillamente alguna acción determinada en favor o en contra de lo que sea. Es decir, a una acción, una reacción. Y es importante porque esa es la propia esencia científica que planteaba en este caso José Martí. José Martí hablaba de plan contra plan. Es decir, ¿qué quiere decir plan contra plan? A una acción, una respuesta.
a una reacción de la contrarrevolución, a una acción de aquellos que se oponían a la independencia, a una acción de aquellos que se proponían o que se oponían a la gesta independentista de ese entonces, la respuesta de los revolucionarios y los independentistas. Y eso es lo que asumió Fidel cuando planteó, inclusive desde el propio inicio de la revolución en 1959, que planteaba: toda acción contrarrevolucionaria debe tener su medida y debe tener su respuesta revolucionaria. Es decir, toda acción implica una respuesta, toda acción necesita una respuesta. Otros elementos son importantes porque tiene que ver con la relación causa-efecto. No es lo mismo acción-reacción que causa-efecto. Pero si hay una acción a la cual responde determinada reacción, es porque hay un elemento causal que provoca un efecto determinado. Por eso las leyes de la física, por eso los aportes de los físicos también contribuyeron como concepción del mundo al desarrollo de determinado sistema de ideas, dentro de la cual se encuentra el mecanicismo. Entender la realidad de manera mecánica está sustentada precisamente en el desarrollo de los componentes físicos. Entender la teoría de Darwin desde el punto de vista científico también implica reconocer como efecto un elemento que los aleja de su racionalidad científica, que es el darwinismo social. Usted no puede decir, si se considera humanista, que los seres humanos sobran, que hay una parte de los seres humanos que sobran, que hay una parte de los seres humanos que tienen que sobrevivir y hay una parte de los seres humanos que tienen que desaparecer porque no son aptos. Esos son elementos que atentan contra la esencia humanista del ser humano. Por lo tanto, ¿qué le quiero decir? Que la ciencia tiene sus propias leyes y hay leyes que son específicas de cada ciencia y que no pueden ser extrapoladas como concepción a los comportamientos humanos. Y yo le traigo una que tiene que ver con la relación física entre extensión y profundidad y que, tal como ustedes pueden observar en la pantalla, establece una relación de que a mayor profundidad, menos extensión, y a mayor extensión, menos profundidad. Desde esa lógica hay un concepto que ataca un principio esencial de todo revolucionario, que tiene que ver con la educación, la masificación de la educación. Aplicando esa lógica física, la educación no puede ser masiva, porque sencillamente a mayor número de estudiantes se afecta la calidad del conocimiento que se imparte. Es un error de fatalismo que sencillamente los revolucionarios tienen que romper y probar, porque no hay proceso revolucionario posible si ello no contribuye a darle iguales posibilidades a la totalidad de sus habitantes. Los procesos revolucionarios surgen para romper una contradicción que los limita, que limita el desarrollo y que le da nuevas oportunidades a los hombres y a los seres humanos. Desde esta lógica de acción y reacción, desde esta lógica de causa y efecto, entendemos los procesos históricos y entendemos los hechos históricos. Por lo tanto, es importante que usted conozca que un 4 de enero de 1933 fue asesinado Ángel Pío Álvarez. Ángel Pío Álvarez, en la época machadista, es un poco el paradigma de revolucionario universitario que creó el DEU, Directorio Estudiantil Universitario, brazo armado de la Federación Estudiantil Universitaria. Y por lo tanto es importante que ustedes contengan de que en ese tiempo llamado Directorio Estudiantil y posteriormente con José Antonio Echeverría categorizado como Directorio Estudiantil Universitario, pues sencillamente era el alma viva de oposición al régimen de Machado. Y por eso, como elemento causal de lucha contra la dictadura, vino la reacción contrarrevolucionaria de asesinarle. En este sentido, de igual manera tuvo que ver el asesinato del maestro voluntario de la campaña nacional de alfabetización, Conrado Benítez García, asesinado, como ustedes conocen, en 1961, y que es la reacción del enemigo histórico, de aquellos que, amparados en ese enemigo histórico, pues sencillamente trataron de romper la campaña de alfabetización. Sobre esto dijo Fidel, y les dejo esa cita
para que ustedes de manera reflexiva vayan leyéndola. ¿Qué dice Fidel sobre ese entorno? Pues sencillamente volvamos a la cita. En primer lugar, que ese maestro que murió cruelmente asesinado será como una llama de patriotismo. Por lo tanto, el propio Conrado Benítez era una llama de patriotismo que se convirtió en el mártir de los maestros porque luchó y pretendía luchar contra la ignorancia. El elemento causal que provocó su asesinato es haber querido lograr, es decir, como aspiración, que se rompiera el analfabetismo en Cuba y que se rompiera esa concepción de atraso, de incultura existente en la población cubana. Continúa diciendo Fidel en este sentido, y allí donde se enseñó, se erigirá una escuela. Esa es la reacción a la acción del revolucionario. Esa es la respuesta a esa acción del contrarrevolucionario de asesinar a Conrado Benítez. Erigir una escuela, y allí donde murió se erigirá un monumento que será eterno recuerdo a su memoria e índice acusador señalando hacia el imperialismo y sus agentes la ignominia eterna de haber asesinado a un joven maestro de 18 años. Por lo tanto, esa es la respuesta, esos son los elementos causales y esa es la respuesta revolucionaria ante ese suceso atroz. Dicho estos elementos, podemos entonces recapitular los conocimientos que a lo largo del 2020 ustedes han ido realizando y que tiene que ver específicamente con la unidad número 1 que tributa al pensamiento universal, tal como ustedes lo observan en pantalla, y que tiene que ver con la temática 1.2 de manera específica, que aborda el origen y particularidades del pensamiento latinoamericano. En esa temática ustedes estudiaron los ideales del Libertador, el estudio de sus textos ideológicos, el discurso de Angostura y la Carta de Jamaica. ¿Qué tenemos que decir sobre ese elemento? En primer lugar, que ya a esta altura ustedes conocen que el estudio de los ideólogos parte por el conocimiento de su vida. No es posible entender las ideas si no se entiende el contexto en el que se desarrollan las personalidades, ni tampoco aquellas apreciaciones que se tienen sobre esa figura histórica. Por eso, en ese texto básico que ustedes tienen, Cultura Política, Documentos y Materiales para su estudio, ustedes contienen dos documentos a su vez. Uno tiene que ver con José Martí, que es su discurso el 28 de octubre de 1893, y el otro tiene que ver con una biografía realizada en 1852 por parte de Carlos Marx y que se llamó Bolívar y Ponte. Y sobre ello queremos acotar algunos detalles. En primer lugar, esta obra se publica en el tomo 3 de la nueva enciclopedia norteamericana, en ese sentido americana, donde sencillamente la primera inexactitud está relacionada con el nombre. Es decir, Simón Bolívar no se llamaba Simón Bolívar y Ponte. Simón Bolívar era Simón Bolívar y Palacio, porque sencillamente excluye la idea relacionada con los nombres de su madre, María de la Concepción Palacios y Blanco. Esa es una primera idea, pero ¿cómo es posible que en un libro de tal magnitud, un revolucionario como Carlos Marx, que descubrió una teoría revolucionaria, que descubrió sencillamente los elementos para enjuiciar el sistema capitalista y oponerse a la explotación del hombre por el hombre, pues sencillamente tuviera una valoración muy crítica, negativa, sobre la forja y el impacto de Simón Bolívar? Al menos nosotros consideramos que tres son las ideas esenciales. Una tiene que ver con las tergiversaciones que, como expresión de la hegemonía en ese momento, se realiza desde la opinión pública por parte de Francia
Inglaterra, España y Estados Unidos y las fuerzas conservadoras en cada país. Es decir, sencillamente hay una opinión pública por parte de los derrotados. ¿Quiénes son los derrotados? Los españoles. Por parte de los círculos hegemónicos. ¿Quiénes son? Pues sencillamente los Estados Unidos e Inglaterra y por extensión Francia, que no querían verdaderamente una independencia absoluta en nuestra América y por lo tanto proyectan concepciones hegemónicas que no son totalmente acertadas. Por eso hablamos de tergiversaciones desde la opinión pública. Un segundo elemento tiene que ver con la errada aplicación del nuevo método marxista dialéctico materialista en la propia ejecutoria de Marx. Marx toma de referencia y lo da como verdad absoluta aquellos presupuestos que impone la hegemonía del capital, la hegemonía de los círculos de dominación y que habían expresado como opinión pública. Parte de la tesis de lo que expresaban aquellos generales, aquellos coroneles, aquellas personalidades que se habían enemistado de Bolívar, que habían sido derrotados por Bolívar o que no compartían los ideales de Bolívar, y no reconoce, o al menos no investiga y no descubre, aquellos también pocos documentos, porque prácticamente eran inexistentes, de quienes defendían la idea del libertador. Y por lo tanto toma por cierto lo que se estaba hablando en contra de Bolívar. Por lo tanto vean cómo es una información sesgada. Y una última tesis, como ustedes podrán haber observado, tiene que ver con la premura e importancia económica de la obra solicitada. Marx necesitaba dinero y la importancia que le daba a aquella obra no era una importancia de investigación científica, era sencillamente una obra para obtener determinados beneficios económicos con la cual resolver sus sistemáticos problemas económicos. Por lo tanto, vean cómo algunos elementos racionales dan al traste con una obra que no puede ser objetiva porque no expresa la verdad en términos generales. Por eso, pensadores como Ernesto Che Guevara se opusieron totalmente a él. Y por eso habló en esa obra, Notas para el estudio de la ideología de la Revolución Cubana, y expresó a Marx como pensador, como investigador de las doctrinas sociales y del sistema capitalista que le tocó vivir. Puede evidentemente objetársele ciertas incorrecciones. Nosotros los latinoamericanos, escuchen, podemos, por ejemplo, no estar de acuerdo con su interpretación de Bolívar. Y así sistemáticamente va expresando, como ustedes pueden leer, otros elementos al cual se le puede objetar al propio Carlos Marx. Porque, como bien dice él, pero los grandes hombres descubridores de verdades luminosas viven a pesar de sus pequeñas faltas y éstas sirven solamente para demostrarnos que son humanos. Lo increíble es que este fragmento sea eliminado de esa obra en algunos documentos publicados y reproducidos, como usted puede encontrar en las redes sociales, por parte de otros revolucionarios. Es decir, la omisión no contribuye a la verdad. La censura es sencillamente un método y una reacción de la contrarrevolución. No puede ser una respuesta revolucionaria. La omisión contribuye a afianzar la mentira como verdad y niega la cuota de verdad. Lo que hay que buscar los razonamientos posibles, tal como hemos hecho aquí, relacionados con esa obra y con ese momento determinado. Por suerte, en la obra que nosotros hemos expuesto acá y que usted puede ver en pantalla, en el tomo 2 de las obras escogidas de Ernesto Che Guevara, en 2 tomos editados por Casas de las Américas, aparece íntegramente la obra de Ernesto Che Guevara. Pero usted se la puede encontrar con esa pequeña omisión que llega a ser en decencia, porque efectivamente, es decir, la valoración que toma Bolívar, que toma Carlos Marx sobre Bolívar, no es positiva, es negativa. Igualmente en ese propio texto básico que ustedes tienen en la asignatura, ahí ustedes tienen el discurso de Angostura y tienen la Carta de Jamaica, en la cual se expresa algunos elementos del pensamiento revolucionario de Simón Bolívar y que les va dando la magnitud de cuán necesario es Bolívar para nuestra América.
Dichos estos elementos, podemos entonces pasar a la esencia de nuestra emisión y que tiene que ver con el libertador, actuación moral, accionar político y comportamiento democrático. Desde esta idea tenemos tres elementos esenciales. En alguna medida hemos contribuido a resolver algunos de ellos a lo largo de lo que hemos ido realizando. Una tiene que ver con las ideas de Bolívar y su concreción en la cultura política revolucionaria, lo bolivariano. Otra tiene que ver con las valoraciones marxistas y martianas sobre Simón Bolívar, de eso hemos hablado. Y un tercero tiene que ver el legado y vigencia del ideal bolivariano en el mundo y la sociedad cubana actual. De igual manera, como objetivo, nos hemos propuesto ejemplificar cómo se manifiestan esos ideales en los contextos actuales del mundo y Cuba, y en el cual lo bolivariano, el ideal de Simón Bolívar sigue estando de manera fehaciente, necesario en los destinos de cualquier proceso revolucionario, por lo menos en América, de manera esencial, y no dudo que en otras partes del mundo, porque el pensamiento de Simón Bolívar es un pensamiento emancipador. Desde esta lógica, nuestra interrogante está dada en cómo se evidencian los ideales legados por Simón Bolívar en la ideología revolucionaria y su cultura política en el mundo y la sociedad cubana actual. Un primer elemento parte del propio Martí. Hablamos de Marx y vimos su Bolívar. ¿Cuál es el Bolívar de José Martí? Se les deben perdonar sus errores porque el bien que hicieron fue más que su falta. Por lo tanto, para Martí, Bolívar es mucho más de lo que sus insuficiencias le permitan. Y desde esa perspectiva quiero hacer un detalle con ustedes. Hemos siempre tenido la noción de que Miguel de Hidalgo y Costilla, el padre Hidalgo del cual habla Martí en Los Tres Héroes, está representado en la imagen superior como lo hemos observado. Sin embargo, eso históricamente no es fidedigno. A Hidalgo nunca se les fotografió y la noción que se tiene desde el punto de vista de fotografía fue una pintura realizada con un modelo de padre italiano. Por lo tanto, a ciencia cierta no es posible identificar exactamente cómo era el padre Hidalgo. Una aproximación a partir de los rasgos dejados por sus contemporáneos es el cuadro que aparece siguiente, es la imagen que aparece siguiente pegado a él. Lo mismo ocurre con Simón Bolívar, de eso hemos hablado en otros momentos. Es decir, cómo el deseo de enaltecer las glorias del Libertador los va convirtiendo en una persona que es realmente alejado del que realmente es. Y esa imagen digital realizada a partir de los usos tecnológicos en la contemporaneidad nos aproxima evidentemente al Simón Bolívar real que es. Y bueno, la otra figura histórica de la cual habla el apóstol de nuestra independencia, que es José de San Martín y Matorras. Dice Martí en ese momento: los hombres no pueden ser más perfectos que el sol. No aspires a ser más perfecto que el sol, porque el sol quema con la misma luz que calienta. El sol tiene manchas. Por lo tanto, si en la naturaleza tiene sus imperfecciones, los seres humanos como reacción y resultado de ese elemento causal, que es lo natural, tenemos nuestras insuficiencias. Y dice, los desagradecidos, y ahí hay un valor ético, los desagradecidos no hablan más que las manchas, no hablan más que de las manchas. Los agradecidos hablan de la luz, y de la luz hay que hablar de Bolívar. Pero ¿qué cosa es lo bolivariano? ¿Qué cosa es el ser o ser militante en las corrientes o en las ideas de Bolívar? Tienes que tener cuidado porque lo bolivariano no es solo lo revolucionario. Es una corriente que remite a interpretar y comprender el legado de Simón Bolívar. Pero comprender el legado de Simón Bolívar es comprenderlo desde diferentes opciones socioclasistas que usted sencillamente defiende. Y por eso usted, defendiendo las ideas bolivarianas, puede ser reaccionario, porque la OEA es una expresión de la aplicación de los conceptos de integración de Simón Bolívar desde la reacción, desde la hegemonía norteamericana. Y Bolívar también puede ser interpretado desde las posiciones reformistas y la comprensión de proyectos integracionistas solo en la arista económica es una posición del pensamiento reformista que usa a Simón Bolívar en esa función.
De igual manera, los ideales de Bolívar son por esencia revolucionarios y por eso sencillamente la CELAC y todas las políticas de los gobiernos más radicales y más progresistas pues defienden las posiciones de un Simón Bolívar transparente y emancipador. Por eso, para los cubanos, lo bolivariano es un núcleo de la ideología de la Revolución Cubana y esa es la esencia. Lo bolivariano es un núcleo de la ideología de la Revolución Cubana que sostiene teóricamente este país y a este proceso revolucionario. Contiene un proyecto emancipador integracionista. Cuba es un proyecto revolucionario porque es un proyecto emancipador que integra las demás regiones, que integra a los demás países latinoamericanos. Por lo tanto, la Cuba aislada no existe, es una invención de la hegemonía norteamericana. Y en este sentido también, pues sencillamente hay un tercer elemento que tiene que ver con que se sostiene sobre fundamentos éticos, democráticos y cívicos. Simón Bolívar no es el dictador que inventaron sus enemigos y manipuladores. En Simón Bolívar hay todo un comportamiento eticista. Ustedes lo descubrieron en la Carta Jamaica, ustedes lo descubrieron en el discurso de Angostura, democrático y cívico. Y eso es evidentemente lo que pretendemos comprobar en estos momentos. Pero fíjense cómo la historiografía reconoce a uno de sus enemigos. Bueno, en este caso se considera que José Antonio Páez traicionó al propio ideal bolivariano porque asumió una posición contraria a esos propios ideales. Sin embargo, el propio Páez fue el primero que promovió el uso y culto de Bolívar y decretó en 1842 que se estableciera la glorificación, se promoviera la exhumación y se trasladara los restos de Bolívar a Caracas. Evidentemente los hombres que son productos de sus pasiones y también de sus intereses, también tienen reconocimiento y también tienen actos legales. El acto de José Antonio Páez fue inmortalizar o por lo menos iniciar la glorificación del propio Simón Bolívar. Su entrega, su dignificación para todos los revolucionarios. Le sigue el presidente Antonio Guzmán Blanco, alguien a quien acusan de autoritario. El propio Martí tiene que irse de Venezuela precisamente por las posiciones autoritarias de Antonio Guzmán Blanco. Sin embargo, eso no niega que ordenara la celebración en 1883 del nacimiento de Bolívar. Y por lo tanto a él se debe la gestión de que se hiciera una réplica de la estatua de Adamo Tadolini realizada en Lima, Perú, y que fue la copia que se hiciera en la actual Caracas en 1874. Por lo tanto, vean cómo evidentemente son figuras cuyo accionar pudieran haber estado en entredicho, su accionar pudieran ser limitados, pero que no dejan de aportar determinados condicionamientos positivos y de darle a la historia una impronta evidentemente muy positiva y muy revolucionaria porque rescataron la memoria de Simón Bolívar. Ahora, ¿cómo se evidencia la crítica a estos juicios en su epistolario? Yo no voy a utilizar las obras que ustedes utilizaron, yo voy a utilizar su epístola. ¿Qué cosa es una epístola? Una epístola es una carta cuya función principal es la comunicación, en este caso, entre un remitente y un destinatario. Sobre esa base, nosotros, como ustedes observan en pantalla, utilizamos al menos dos documentos. Uno es digital. En ese sitio donde ustedes pueden copiar está archivado el sistema epistolar completo o lo más completo posible de Simón Bolívar. Y algunas cartas importantes fueron editadas a partir de 1964 en Casa de las Américas y en cuyo documento impreso existe en Cuba. ¿Qué dice en este caso Simón Bolívar en su epistolario? Bueno, en primer lugar, habla de su maestro y dice: oh mi maestro, oh mi amigo, oh mi amigo, oh mi Robinson, usted formó mi corazón para la libertad, para la justicia, para lo más grande, para lo más hermoso.
Esta ya lo habíamos observado, pero quise traerla a colación porque es la influencia que ejerce Simón Rodríguez sobre el Libertador, del maestro sobre el Libertador, y habla de la libertad y habla de la justicia. Y en este caso habla a Estanislao Vergara en una carta realizada el 3 de junio de 1828, donde dice: echemos el miedo a la espalda y salvemos la patria. Es un concepto de patriotismo, obviar el miedo para refugiarse y luchar por la patria. Por eso sus proyectos individuales tienen que ver con la nación, porque eso define el patriotismo de cada uno de ustedes. Y continúa diciendo: la clemencia con los criminales es un ataque a la virtud. Por lo tanto, quienes identifican y ven como injusta cualquier sanción sobre los que delinquen, sobre los que incumplen la ley, dice Simón Bolívar que es un ataque a la virtud. Continúa diciendo Simón Bolívar: serviré al país en cuanto de mí dependa, como ciudadano y como soldado. Simón Bolívar está hablando de dos cuestiones: un comportamiento cívico y un comportamiento militar. Defender la patria es la actitud de militante, de revolucionario y de patriota. La actitud ante las leyes y la defensa de las leyes es un comportamiento cívico y de ciudadano. La guerra de opinión, escuchen, que han intentado exige encaminar la opinión con justicia y veracidad. No se oye otra cosa sino que soy un tirano de mi patria y que solo aspiro a edificar un trono imperial sobre los escombros de la libertad de Colombia. Es Bolívar hablando de quienes desarrollaban la guerra de opinión. Y continúa diciendo en otra carta a José Antonio Páez: cuán distante estoy yo y mis amigos de pretender una corona de ignominia. Fíjense, terribles son las guerras de opinión. Esas son los conceptos, las valoraciones en las que hizo énfasis Carlos Marx y que sencillamente fueron las que refrendaron en su panfleto denominado Bolívar y Ponte. Y continúa diciendo Bolívar en otra carta a Antonio Leocadio Guzmán, en términos generales: yo no seré el rey de Colombia ni por un extraordinario evento. Por lo tanto, desecha la monarquía. ¿Pero por qué la desecha? Ni me haré acreedor a que la posteridad me despoje del título de libertador que me dieron mis conciudadanos y que halaga toda mi ambición. La monarquía excluye la condición libertaria. Por lo tanto, Simón Bolívar apuesta a su esencia libertadora y desecha aquella actitud monárquica que le pretenden dar sus enemigos. Continúa diciendo Bolívar, fíjense, en diferentes cartas, en diferentes momentos. Aquí hemos seleccionado 11 fragmentos de cartas. Me parece que 14 o 15 años es lo más que un demócrata puede mandar su patria. Fíjense, 14 o 15 años. Y continúa diciendo: la Constitución no quiere que un ciudadano rija a la nación por más de 8 años. Ya la he mandado 14. Esto es una concepción liberal. Por eso, en nuestra concepción, el propio Raúl, la propia dirección de la revolución está hablando de 2 mandatos, de un periodo limitado, ¿no?, en términos democráticos. Y en ello está afianzado también el ideal de los revolucionarios que le precedieron. Y fíjense cómo la concepción de Bolívar es evidentemente emancipadora. Dichos estos elementos, nosotros podemos observar cómo Bolívar no es lo que plantean sus enemigos, no es lo que se refleja precisamente en una obra como Bolívar y Ponte, y que no excluye la esencia revolucionaria de Carlos Marx y su impronta dejada al mundo. En la unidad, en la siguiente clase, como ustedes pueden observar, ustedes van a debatir sobre elementos que tienen que ver con la concepción bolivariana de emancipación desde su proyecto de integración. Por lo tanto, estos ideales de Simón Bolívar, ustedes lo van a profundizar a partir de entender cuál es la concepción de Simón Bolívar en torno a la emancipación desde su integración. Y para ello les sugiero que lean esta carta a Juan Martín Pueyrredón, realizada el 12 de junio de 1818, donde expresa: una sola debe ser la patria de todos,
los americanos, ya que en todas hemos tenido una perfecta unidad. La América así unida podrá llamarse la reina de las naciones y la madre de las repúblicas. Fíjense que dos conceptos esenciales. Volvamos a la diapo. Una tiene que ver con la reina de las naciones y la madre de la república. Reina de naciones no es un rey, es un conglomerado de naciones que se articulan entre sí. Y madres de la república es precisamente la nación elevando el estandarte de las repúblicas. Termino, como siempre y sistemáticamente hacemos, llevándolo a la realidad y a nuestros dirigentes. Dice Díaz-Canel en el discurso de clausura en la Asamblea Nacional el 17 de diciembre de 2020. No es posible el desánimo cuando se tiene enfrente el heroísmo. Al desánimo, el heroísmo. Legislar, dice en otro momento, es un acto muy serio, determinante en el destino de todos los ciudadanos. Para concluir, diciendo, llovieron amenazas y llovió dinero, y como telón de fondo, falsas noticias, guerra de opinión. En este sentido, así son los preceptos que existen en Cuba. Nos volveremos a ver, manténgase en contacto. Sencillamente, cuídese que en la misma medida en que se cuide usted, nos cuidamos todos. Se cuida Cuba. Muchas gracias. Tenga buen día.